punto. Noticiero Nacional de Radio. Buenas tardes. Reconocen máximas autoridades del país a héroes y heroínas del trabajo. Otros acontecimientos en Cuba y el resto del mundo también son titulares hoy miércoles 23 de diciembre de 2020, año 62 de la Revolución. Con el sumario Dunia Silva y Marlon. Evalúa Miguel Díaz-Canel logros de mayor impacto obtenidos por los 4 candidatos vacunales que ya se encuentran en fase de ensayo clínico. Celebra el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba aniversario 61. Confirma Reino Unido caos en el país por la nueva cepa sudafricana del coronavirus. Rinden tributo en Camagüey al mayor general Ignacio Agramonte por el aniversario 179 de su natalicio. Una hora para la información precisa. Le habla Jorge Luis Ríos, que le sugiere conocer detalles sobre la ratificación por los jóvenes azucareros de sus compromisos con la Revolución Cubana. El presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez entregó el título honorífico de Héroes y Heroínas del Trabajo de la República de Cuba. El presidente Miguel Díaz-Canel, el segundo secretario del Comité Central del Partido José Ramón Machado Ventura y el máximo dirigente sindical Ulises Guilarte de Nacimiento presidieron la ceremonia de entrega de altas condecoraciones a 28 trabajadores y 4 colectivos laborales. Enaltecen los reconocimientos 15 prestigiosos científicos que con su entrega y dedicación han demostrado que Cuba es un país de mujeres y hombres de ciencia comprometidos con su pueblo y la humanidad. Uno de esos investigadores es el doctor Eulogio Pimentel Vázquez, quien mereció la Orden Lázaro Peña de 3er grado y dijo recibirla en nombre del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, del cual es su director general. Es un privilegio tremendo, sobre todo comparado con la cantidad y miles de trabajadores que han hecho lo inasible durante todos estos meses críticos en el combate a la pandemia. Entonces, en ese sentido, lo que nos vemos es como un representante de todos ellos. Y el 6GB en particular es un acicate, es una motivación para entregarnos todavía más, para no considerar que lo que hemos hecho es suficiente, sino ver este reconocimiento como un paso más en la escalera ascendente que necesita nuestro país. El Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología igualmente recibió la medalla Hazaña Laboral junto a otros 3 colectivos laborales, la Orden Lázaro Peña de 1er grado y el título honorífico de Héroes y Heroínas del Trabajo de la República de Cuba fueron otras de las altas condecoraciones entregadas por decreto presidencial. 28 trabajadores y 4 colectivos laborales, dignos exponentes de la lealtad, constancia, honradez y generosidad. Soy Margarita Torres en el Noticiero Nacional de Radio. Entre los logros de mayor impacto obtenidos en el enfrentamiento a la COVID-19 se destacan los 4 candidatos vacunales que ya se encuentran en fase de ensayo clínico, lo cual sitúa al país en el primero de América Latina en obtener tal resultado. Así se dio a conocer en la reunión de expertos y científicos que encabezó el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Cuando casi concluye el año 2020 y las cifras de contagios de la COVID-19 se disparan en el mundo, Cuba, pequeña y bloqueada, continúa enfrentando la epidemia desde la ciencia. Entre los logros de mayor impacto obtenidos se destacan, en primer lugar, los 4 candidatos vacunales que ya se encuentran en fase de ensayo clínico, lo cual sitúa al país en el primero de América Latina en obtener tal resultado. A ello se suma el uso de otros productos de la biotecnología nacional que han conformado el protocolo auténticamente cubano de actuación para el enfrentamiento a la enfermedad. Tenemos un buen resultado con el uso del nasalferón y van por buen camino nuestros 4 candidatos vacunados. Es una buena noticia para fin de año. Con esta reflexión alentadora del presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, concluyó este martes la reunión de expertos y científicos que representan a instituciones que de manera directa han enfrentado al nuevo coronavirus con acciones desde la ciencia y la innovación tecnológica. Durante el encuentro, los doctores en ciencias Vicente Vélez Bencomo y Eulogio Pimentel Vázquez, directores generales del Instituto Finlay de Vacunas y del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, respectivamente,
ofrecieron una actualización acerca de la marcha de los ensayos clínicos de los candidatos vacunales cubanos, resultado que nos sitúa en el grupo de 47 países que trabajan hasta hoy en la obtención de una vacuna preventiva efectiva contra el nuevo coronavirus. 2 de estos candidatos vacunales son desarrollados por el Instituto Finlay de Vacunas. El Soberana 01 cuenta actualmente con 2 ensayos clínicos fase 1 que concluirán antes de que termine el año. Por su parte, el candidato Soberana 02, tras resultados positivos preliminares de la fase 1, fue aprobado para avanzar hacia la segunda fase. Los otros 2 candidatos vacunales, Mambisa y Abdala, son desarrollados por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, los que iniciaron la inclusión de pacientes para la fase 1 en este mes de diciembre. También en representación de la prestigiosa institución cubana, el doctor en ciencias Hugo Nodarce Cuní ofreció una información acerca del uso del nasalferón, antiviral inmunomodulador cubano, que puede ofrecer protección a poblaciones susceptibles y vulnerables a la infección por el SARS-CoV-2. El suministro de este producto, que se aplicó con excelentes resultados a los trabajadores de la salud que han combatido la epidemia y a grupos vulnerables, podría extenderse a otros segmentos de la población. Otro punto de la agenda en el intercambio de los expertos y científicos con el jefe de Estado incluyó la actualización de los modelos pronósticos a cargo del doctor en ciencias Raúl Guinovar Díaz, decano de la Facultad de Matemática y Computación de la Universidad de La Habana. Las gráficas presentadas evidencian un incremento acelerado del número de casos confirmados y también crecen las cifras de casos importados. Bueno, hace unos cuantos días atrás se superó el número máximo que teníamos de casos activos. Hoy tenemos 1021 casos activos. Es una cifra que no se había alcanzado nunca. Y además, incluso hoy casualmente también se rompe el récord de casos confirmados con unos 142. Y entonces, por ejemplo, esa gráfica que está abajo, que es la curva de casos activos, nos está diciendo que hasta fin de año va a crecer y puede crecer incluso hasta casi 2.000 casos. Si se mantuviera, o voy a decirlo con exactitud, que están dadas las condiciones para que se produzca ese crecimiento. No quiere decir que eso sea lo que vaya a ocurrir, esperemos que no. Guinovar Díaz reiteró que hay una nueva normalidad en el país y muchas personas lo han comprendido, pero también debe aplicarse una nueva normalidad en las familias para recibir a los visitantes. Ese mensaje fue ratificado durante la jornada en la reunión del Grupo Temporal de Trabajo de Enfrentamiento a la COVID-19, que encabezó el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Al informar a través de videoconferencia, las provincias de Pinar del Río, Artemisa, La Habana, Mayabeque, Matanzas, Villa Clara, Cienfuegos, Camagüey, Las Tunas, Holguín y Santiago de Cuba, se constató que han aumentado los casos confirmados con fuente de infección en el extranjero y los autóctonos que han sido contactos directos de esos viajeros, los que demandan una mayor responsabilidad, exigencia y control en todos los territorios del país. Hasta este martes, Cuba acumulaba 10.384 casos positivos y permanecían hospitalizados 1.021 pacientes confirmados de la enfermedad, la mayor cifra de casos activos durante toda la epidemia, según puntualizó el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda. El titular de Salud explicó además la situación de los 4 eventos de transmisión local que se encuentran abiertos en el país. Se mantienen 4 activos. De estos 4, Pinar del Río mantiene los 2 que le hemos estado dando seguimiento, Sandino y Guane. Santiago, el de Songo de la Maya. Se cierra en esta semana el evento del municipio Palmira, de la provincia de Cienfuegos, y se abrió un evento en la provincia de La Habana, el Consejo Popular de Calabazar, del municipio Boyer. Durante la reunión del Grupo Temporal de Trabajo del Gobierno, donde también participó el vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa, el viceprimer ministro Roberto Morales Ojeda informó acerca del tránsito de Pinar del Río a la fase 1 de la etapa de recuperación, al tiempo que se hizo una alerta epidemiológica a Artemisa y Mayabeque. Con relación a la propuesta que realizó el Consejo de Defensa de Pinar del Río, el Grupo Técnico Nacional propuso al Grupo
temporal gubernamental, y así fue aprobado, que la provincia pase a la etapa de recuperación en su fase 1 y al mismo tiempo que pasen los municipios de Manto, Amina, Viñales, La Palma, Los Palacios, San Luis y San Juan a la etapa de nueva normalidad, manteniendo Consolación del Sur en fase 3, Pinar del Río y Guane en fase 1 y mantener al municipio Sandino en transmisión autóctona. De igual manera, se realiza alerta epidemiológica a la provincia de Mayabeque y Artemisa, teniendo en cuenta que llevan 13 y 9 días respectivamente con indicadores de fase 3, que de no revertir esta situación serían provincias que retrocederían de la nueva normalidad a la etapa recuperativa y a la fase 3. Cuando casi finaliza el año 2020 y a nivel internacional se siguen disparando los números de contagios de un virus silencioso y letal, Cuba, su gobierno y su pueblo siguen librando una de las más duras batallas de todos los tiempos. Pero aunque el aporte de la ciencia y el trabajo del personal de la salud son esenciales en el enfrentamiento a la COVID-19, de la responsabilidad ciudadana dependerá darle el golpe final. Angélica Paredes, Radio Cubana. Están en sintonía con el Noticiero Nacional de Radio. Transmitimos por AM, FM, onda corta, en tiempo real en Internet y en vivo por nuestra página en Facebook. Las frecuencias cubanas al servicio de la información, al servicio de la verdad. 1:11 minutos. El anticipo de otro tema que también será noticia. El reconocimiento que recibieron los médicos cubanos en Venezuela por su labor frente a la COVID-19. La ampliación en los minutos que siguen. El Ministerio de Relaciones Exteriores MINREX de Cuba celebra hoy su aniversario 61 como trinchera y escudo de la política internacional de la isla, de acuerdo con su canciller Bruno Rodríguez Parrilla. En un mensaje publicado en su cuenta en Twitter, el titular saludó la fecha, al tiempo que ratificó la consolidación de los principios sobre los que combatientes, intelectuales y obreros forjaron el MINREX. Con el triunfo revolucionario de 1959, el ministerio adquirió su nombre actual dirigido por el entonces ministro Raúl Roa. Desde entonces, la institución consolidó y desarrolló la política exterior revolucionaria inaugurada con el naciente proceso político, escribió por su parte el director general de Estados Unidos del Ministerio, Carlos Fernández de Cosío. El aniversario 61 llega en un contexto especial con la pandemia de la COVID-19 y la implementación de la estrategia económica y social para el impulso de la economía de la nación caribeña, según reconoce una nota de prensa publicada en esta jornada por la institución. En el 2020 numerosos fueron los retos a los que se enfrentó la cartera, que conllevaron al rediseño de la mayoría de sus formas de hacer, agrega. Entre estos destaca el aprovechamiento de la modalidad del trabajo a distancia, la participación activa de los jóvenes en la lucha contra la pandemia, la aprobación de la ley de servicio exterior, el perfeccionamiento de la diplomacia digital y la participación en múltiples eventos internacionales y regionales. Los contribuyentes se beneficiarán del nuevo servicio online de la Oficina Nacional de Administración Tributaria. La Oficina Nacional de Administración Tributaria, ONAT, pone a disposición de los usuarios un nuevo portal digital cuyos servicios en línea podrán ser utilizados por los contribuyentes desde sus móviles u otros dispositivos. Los servicios online ofrecidos en el portal garantizan la seguridad y privacidad de la información fiscal, pues para hacer uso de los mismos se deberá registrar el número de identificación tributaria y el del carnet del contribuyente. La directora nacional de Atención al Contribuyente, Arelis Pérez García, explicó que el servicio de suspensiones le permite al contribuyente conocer cuáles fueron los meses en que se detuvo su actividad comercial a causa de la COVID-19. Esto es muy importante para todos los contribuyentes para la declaración jurada que se va a presentar en enero del 2021, donde se van a declarar los ingresos del ejercicio fiscal 2020, con algunas adecuaciones referentes a las afectaciones que tuvieron los contribuyentes en la COVID. Y en esto está, por ejemplo,
el tema de que no van a tener que presentar la declaración jurada los contribuyentes que fueron suspendidos 6 meses o más. Por esto, este servicio de las suspensiones va a ayudar a los contribuyentes a conocer cuántos meses tienen suspendido, porque no siempre las suspensiones fueron hechas por solicitud propia, muchas veces las suspensiones fueron por decisión de país. La descarga del vector fiscal, documento que se utiliza para el pago de las obligaciones tributarias, junto a la DJ-08 y la DJ-12 correspondiente al impuesto sobre ingresos personales y sobre las utilidades en el sector agropecuario, así como el servicio de modificación de cuotas, son herramientas a las que hoy, desde el portal tributario cubano, los contribuyentes podrán acceder sin que sea necesaria su presencia en las oficinas de la ONAT. Para Mariblanco Ortega, jefa de la Oficina Nacional de Administración Tributaria, el principal reto de la ONAT en el 2021 está centrado en incrementar los servicios en línea a la población. Incluso llenar la declaración jurada, enviarla y además pagar a través de las aplicaciones que tengamos en el portal tributario. El sitio va a estar en un proceso de perfeccionamiento continuo para nosotros realmente poder acercar los servicios de la administración tributaria a sus contribuyentes. La informatización de los servicios tributarios cubanos forma parte de la estrategia país enfocada en agilizar los procesos, acortar los tiempos de espera y hacer que cada vez más los servicios respondan a las necesidades de los clientes. Fue un reporte de Libby Barceló para el Sistema de la Radio Cubana. Con vistas al inicio del ordenamiento monetario en Cuba, el 1 de enero próximo comienza hoy el pago del anticipo salarial a los trabajadores. El monto a devengar es de 1.000 pesos cubanos y su objetivo es que las personas se encuentren en condiciones para afrontar el día cero los nuevos precios y con posterioridad en enero los trabajadores recibirán su salario incrementado menos esa cuantía. Tienen derecho al anticipo todos los empleados asalariados que forman parte del registro de trabajadores y se encuentran recibiendo salario o prestaciones de la seguridad social o disfrutando de vacaciones, así como quienes estudian en el extranjero por interés estatal y los asalariados del sector cooperativo agropecuario. No reciben el anticipo las personas que se encuentran de licencia sin sueldo ni las injustificadamente permanecen como interruptos por rechazar la propuesta de reubicación. En concordancia con el nuevo contexto económico del país, el Ministerio de Finanzas y Precios modificó la escala salarial fijando el salario mínimo en los 2.100 pesos cubanos, al tiempo que la canasta familiar normada correspondiente a enero de 2021 se comercializará desde el 30 de diciembre próximo con los nuevos precios fijados. Todas las autoridades son responsables de que los precios no suban de manera abusiva. El combate contra los precios especulativos y abusivos hacia la población en ofertas agropecuarias, cafeterías, áreas de trabajadores por cuenta propia u otros servicios es responsabilidad de las autoridades facultadas para ejercer el control y de los gobiernos provinciales y locales. Así lo aseguró la viceministra del Ministerio de Finanzas y Precios, Lourdes Rodríguez Ruiz, al acudir a la televisión nacional. ¿Cuándo se considera que es abusivo? Cuando no cumple la lógica de estarse expresando en relación a esa base de transformación de los gastos en que se incurren para el desarrollo de la actividad, un margen de utilidad razonable para que pueda tener los niveles de ingreso ese sector productivo que está disponiendo de las producciones. No es posible permitir un mazo de cebolla a 50 pesos, una cerveza a 75 pesos, una col a 20 y un paquete de zanahoria a 18 pesos. Un mazo de eso vale 18 pesos. Es más hoja que zanahoria. Si todo el mundo acudiera a los lugares donde hay que ir para evitar estos problemas, entonces sería mejor. Otro fenómeno que está ocurriendo en la mayoría de los puntos de venta de los productos agropecuarios es que la tablilla de información visible muestra un precio, sin embargo te cobran otros. Sobre este particular comenta la viceministra Lourdes Rodríguez. Cualquier establecimiento donde existan ofertas
oferta de productos o servicios a la población, la primera responsabilidad de la administración es controlar y asegurar que se cumplan los precios que están previstos. Y cuando hablamos de precios previstos no es un problema, como se mencionaba, de lo que dice la tablilla, es de cómo es que se despacha, de cómo es que se asegura que ese precio esté a tono con la calidad del producto que se está sirviendo, y esos son aspectos que en primer orden tienen que controlar las administraciones. Pero el control tiene que ser sistemático. Si viene el inspector, en este momento me despachan bien, pero vuelve a la misma conducta de siempre. Por eso el rigor del control tiene que ir, como se decía, más allá de la multa, tiene que ir a esa exigencia de responsabilidad en lo administrativo, que para el estatal tiene una forma de expresarse y para el no estatal también, y que puede interrumpir incluso el desarrollo de su actividad. La mayoría de la población coincide en que las multas puestas a los infractores no resuelven. Muchos dependientes la pagan con el gramaje que le quitan a los próximos consumidores. Por aquí, por esta misma comunidad del Cerro, todos los individuos que venden carne de puerco tienen adulterado de precio, tienen puesto en la tablilla 50 pesos y lo cobran a 65. Creo que debemos tomar medidas con todas esas personas, igual que con los productos agropecuarios que están multados. Te van a pesar la zanahoria o la remolacha, tienes que comprar la parte de atrás, el mazo. ¿Por qué? ¿Quién ha dicho que el mazo se come de la zanahoria y hay que pagarlo a 15 pesos libre? ¿Quién ha dicho que un individuo que tiene un puesto de carne va a hacerse rico? No, es para mantener a él y a su familia. La viceministra del Ministerio de Finanzas y Precios, Lourdes Rodríguez, aclaró que aún y cuando la población apoya y puede efectuar las denuncias por la violación de los precios, ese control es responsabilidad de las entidades estatales y en el caso de los TCP, del jefe de área y del propio titular de la licencia. Estamos llamando a la población a participar en el control, pero el primer eslabón del control es precisamente esa entidad estatal que tiene la responsabilidad de cualquiera de los mercados, incluso de un mercado agropecuario donde lo que estén sean oferentes no estatales. Hay una administración estatal de ese mercado y tiene una responsabilidad. Eso está ocurriendo hoy y se ha llamado a la necesidad del cumplimiento obligado que corresponde a cada una de las administraciones. Los gobiernos provinciales y municipales en todo el país son los máximos responsables del control de los precios de los mercados agropecuarios, establecimientos estatales y los trabajadores por cuenta propia. Ilia Tamayo Batista para el Sistema Informativo de la Radio Cubana. La Mesa Redonda estrenará este miércoles los primeros capítulos de la serie de War on Cuba del periodista y realizador norteamericano Reed Lindsay, conducidos por la periodista cubana Liz Oliva Fernández. Producida por el cineasta Oliver Stone y el actor Danny Glover, la serie indaga en los efectos de la guerra económica de Estados Unidos contra Cuba desde la perspectiva de gente común. Este programa, que cuenta con la presentación especial de su realizador y se transmitirá por Cubavisión Internacional, Canal Caribe, las páginas de Facebook y los canales de YouTube de la Mesa Redonda y la Presidencia. A partir de las 7 de la noche, el canal educativo lo retransmitirá al cierre de la programación del día. 1:22 minutos. Algunas lluvias a la costa norte de las regiones central y oriental, pronostica el Instituto de Meteorología. Los argumentos ahora con el máster en ciencias Miguel Ángel Hernández. Miguel Ángel, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Sobre Cuba y mares adyacentes se refuerza la influencia de las altas presiones de origen continental y migratorias con vientos del este que todavía continúan aportando nublados y lluvias en zonas de la costa norte del centro y el oriente del país, pero con acumulados muy poco significativos. La madrugada fue ligeramente fría en localidades del interior y sur de gran parte del archipiélago, con temperaturas entre 17 y 20 grados Celsius, la más baja 16 grados en Santa Lucía, Peinal del Río. La tarde de hoy estará parcialmente nublada en ocasiones, principalmente en zonas de la costa norte, central y oriental, con aislados chubascos y lluvias. Temperaturas máximas hoy entre 26 y 29 grados, hasta los 31 grados en la región oriental. En la noche se mantienen algunos nublados parciales en zonas de la costa norte, muy poca nubosidad en el interior y sur del archipiélago, con temperaturas entre 21 y 24 grados. Los vientos soplan del este hasta 25 kilómetros por hora, pueden ser superiores en zonas de la costa norte oriental, donde pueden llegar hasta 30 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte oriental, que en la noche puede incrementarse a marejadas, y poco oleaje en el resto de los litorales. En resumen, la tarde ligeramente cálida y pocas lluvias en todo el territorio nacional. Miguel Ángel Hernández, Noticiero Nacional de Radio.
La noticia en el mundo hoy. El secretario de Estado de Salud del Reino Unido, Matt Hancock, anunció este miércoles la restricción inmediata de viajes desde Sudáfrica tras el hallazgo de 2 casos de una nueva variante del coronavirus procedente del país africano. En una rueda de prensa, Hancock advirtió que cualquier persona que haya estado en territorio sudafricano en las 2 últimas semanas tendrá que hacer cuarentena, así como sus contactos más próximos. Hancock señaló que la nueva variante es altamente preocupante porque es más contagiosa y parece haber mutado más que la recientemente descubierta en la nación anglosajona, que ya era de por sí un 70% más transmisible que el virus original. El pasado viernes, el ministro de Salud de Sudáfrica, Seweli Mkhize, anunció la identificación en el país de una cepa del virus SARS-CoV-2, actualmente conocida como 501V2. Mkhize indicó entonces que con la nueva variante la segunda ola de contagios en el país africano se está propagando de una forma más rápida y parecía estar detrás de un mayor número de infecciones en jóvenes que en la primera ola de la epidemia. El ministro sudafricano de Salud señaló también que los médicos habían proporcionado evidencia de cambios en el cuadro clínico epidemiológico con una mayor proporción de pacientes más jóvenes sin dolencias previas que se presentan con enfermedad crítica. Entre tanto, el jefe del comité consejero del gobierno de Sudáfrica, el profesor Salim Abdul Karim, confirmó que la nueva variante 500V2 se había convertido en la dominante de la segunda ola de infecciones y se expande más rápido que la primera. Lo que no está claro es si provoca más o menos muertes, según Karim, quien precisó que no se han visto señales de alarma sobre la actual información de fallecimientos. La responsable de enfermedades emergentes y zoonosis de la Organización Mundial de la Salud, OMS, María van Kerkhove, ya informó que la nueva vertiente detectada en Sudáfrica era distinta a la descubierta recientemente en el Reino Unido. Uno de los 6 enviados especiales de la OMS para enfrentar la pandemia de la COVID-19, David Navarro, advirtió este miércoles que la nueva cepa británica del coronavirus parece transmitirse más fácilmente entre jóvenes y niños. En una entrevista a la cadena británica Sky News, Navarro recordó que siempre ha habido transmisión de virus en las escuelas, pero esta vez hay motivos para que la gente sea sustancialmente más cautelosa. Los comentarios de Navarro también fueron respaldados por el virólogo de la Universidad de Leeds, el profesor Mark Harris, quien admitió que existe la preocupación de que si esa mutación realmente se está replicando o creciendo mejor en los niños, entonces podría tener un efecto en cadena para la propagación del virus en toda la población del Reino Unido. Denominada BUI 2020-1201, la nueva variante es un 70% más contagiosa que la original y está relacionada con un aumento récord en las infecciones en todo el territorio británico, pero también de los ingresos en los hospitales. El pasado sábado se introdujeron estrictas medidas en la capital Londres, el sureste de Inglaterra y en Gales, mientras que los planes para relajar las restricciones durante la Navidad en todo el país se rebajaron drásticamente o se eliminaron por completo. Pero ante la propagación de la variante altamente infecciosa del coronavirus a otras regiones, el gobierno de Boris Johnson revisará si necesita imponer restricciones más duras, aunque no cambiará las normas anunciadas para la Navidad, según aclaró uno de sus ministros. Destacados médicos recibieron hoy un reconocimiento por su labor docente y profesional en el enfrentamiento a la COVID-19. En la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, Victoria de Girón, destacados profesionales de la salud cubana recibieron un reconocimiento especial por su trabajo docente e investigativo en varios centros educativos y de salud de la capital. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud Pública y el MINSAP entregaron la categoría docente especial de profesores consultantes a 27 galenos que se desempeñan en las aulas, sello que avala una vida entregada al magisterio y la investigación. Asimismo, se reconoció el esfuerzo de 47 profesionales que participaron activamente en la lucha contra la COVID-19 en la isla. Mi nombre es Armando Carrazán Ali, soy el director de formaciones profesionales de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. Se trabajó con la ciencia, según el frente del tratamiento, el frente de la prevención de la vacuna, el frente de la búsqueda activa de casos, el frente de la epidemiología, que fue la que casi siempre la que dirige todas estas cosas cuando suceden en problemas de infecciones y pandemias. Y eso fue una parte, un trabajo mancomunado de toda la sociedad y en especial del Sistema Nacional de Salud, que salió fortalecido y con un gran prestigio, incluso reconocido por muchos países del mundo. Al cierre de la actividad, la doctora Nidia Márquez Morales, vicerrectora de la Casa de Altos Estudios, expresó que el 2020 ha sido un año de retos debido a la propagación del coronavirus en Cuba y el mundo y exaltó el trabajo investigativo que en esta tarea llevan a diario profesores formados en la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. Erika Alfonso Villar, Noticiero Nacional de Radio. Por su labor en el enfrentamiento a la COVID-19, destacados trabajadores del comercio, la gastronomía y de los servicios fueron reconocidos en Granma. Un grupo
grupo de trabajadores y colectivos laborales del sector del comercio, la gastronomía y los servicios de la oriental provincia de Granma recibieron hoy reconocimientos por su destacado desempeño en el enfrentamiento a la COVID-19 en la Plaza de la Patria de la histórica ciudad de Bayamo. En la ocasión fue entregado el certificado Proeza Laboral y la distinción Fernando Chenar Piña a los trabajadores de instalaciones como Villa Cautillo y el complejo Almendares Casa Verde, a pocos días del nuevo aniversario del triunfo de la Revolución Cubana. En instalaciones como estas, convertidas en centros de aislamiento, se atendieron a más de 7.000 pacientes sospechosos de padecer la contagiosa enfermedad, se distribuyeron comidas y productos de aseo e higiene personal. Se destacó en la solemne ceremonia de reconocimiento a la que asistieron dirigentes del partido, el gobierno, el movimiento obrero y el sistema empresarial del sector. Hoy, el territorio granmense padece un repunte de casos positivos de la COVID-19 después de más de 200 días sin detecciones, y Roberto Martí Arjona, quien recibió la distinción Fernando Chenar Piña, en nombre de los condecorados, manifestó aquí la disposición de volver a la línea roja si es necesario. En el acto de entrega de certificados Proeza Laboral y distinciones Fernando Chenar Piña en Granma, se condenó el bloqueo del gobierno de Estados Unidos contra Cuba y las manifestaciones subversivas al propósito del proyecto político-social escogido por el pueblo cubano. Reciben reconocimientos trabajadores y colectivos laborales de Granma que se destacaron en el enfrentamiento a la COVID-19. Directamente desde la Plaza de la Patria en la ciudad de Bayamo, Alminer Cabrera Ríos, en el Noticiero Nacional de Radio. Están en sintonía con el Noticiero Nacional de Radio. Transmitimos por AM, FM, onda corta, en tiempo real en Internet y en vivo por nuestra página en Facebook. Las frecuencias cubanas al servicio de la información, al servicio de la verdad. 1:31. Unos 120 jóvenes del sector azucarero ratificarán hoy su decisión de ser continuadores de la Revolución Cubana en un encuentro que combina el trabajo productivo en organopónicos e intercambios. El encuentro será en el Centro Nacional de Capacitación Azucarera, ubicado en el municipio capitalino de Marianao, donde se prevé la presencia del presidente del Grupo Azucarero Ascuba, el ingeniero mecánico Julio Andrés García Pérez, quien compartirá experiencias con sus asistentes. De acuerdo con el programa, entre sus actividades figuran la proyección de un video, la lectura del compromiso colectivo y la entrega de la condición de jóvenes por la vida que otorga la organización de vanguardia a las nuevas generaciones en Cuba, a los destacados en el combate contra la pandemia de la COVID-19. En La Habana se conmemoró el aniversario 62 del triunfo de la Revolución. Más de 1.000 capitalinos, en representación de los 15 municipios de La Habana, asistieron este miércoles al acto provincial por el aniversario 62 del triunfo de la Revolución Cubana, que tuvo por sede el recinto ferial de Rancho Boyeros. Luis Antonio Torres Iríbal y Reinaldo García Zapata, integrantes del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente y vicepresidente del Consejo de Defensa Provincial respectivamente en La Habana, presidieron la conmemoración. Integrantes de las nuevas generaciones recibieron el carnet como miembros de la Unión de Jóvenes Comunistas, mientras que la secretaria del comité de esa organización en la Escuela Pedagógica, Eduardo García Delgado, ratificó el compromiso de los pinos nuevos con la historia, presente y futuro del proyecto revolucionario. También el carnet como miembros del Partido Comunista de Cuba lo recibieron trabajadores destacados del municipio Boyero de manos de integrantes de la presidencia del acto provincial de La Habana por el aniversario 62 del triunfo de la revolución. La Girardía de La Habana, el más alto reconocimiento que confiere la capital, fue entregada al Instituto Finlay de Vacunas y al Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología. El sello conmemorativo 500 años lo recibió el Policlínico Salvador Allende y el Centro Provincial de Servicios Técnicos y Electromedicina. Los 15 municipios capitalinos igualmente recibieron el reconocimiento del Buró Provincial del Partido y al Gobierno de la capital. El miembro del Comité Central del Partido y presidente del Consejo de Defensa Provincial en La Habana, Luis Antonio Torres Iríbar, en las conclusiones del acto en la capital por el aniversario del 1 de enero, destacó la convicción de que hemos triunfado y la sangre derramada no ha sido en vano. A 62 años de esta gesta podemos decir que hemos triunfado, que la sangre derramada no fue en vano,
que el bando de los agradecidos somos y seguiremos siendo fieles a todos los que lucharon, a los principios por los que tanto se ha peleado en Cuba y que nadie podrá arrebatar. Conmemoran en La Habana aniversario 62 del triunfo de la Revolución Cubana. Con la asistencia técnica de Rainer Jaime, yo soy Carlos Serpa Maceira, Sistema Informativo de la Radio Cubana. La ofensiva final del ejército rebelde en diciembre de 1958 anunciaba la victoria. Los días previos al triunfo estaban marcados por la impronta del pensamiento militar de Fidel y su extraordinaria experiencia combativa. Debo decirte que una de las cosas que más me impresionó de Fidel y que nos enseñó a los miembros del ejército rebelde era el respeto a los prisioneros, cosa difícil de entender en medio de las condiciones adversas de la Sierra Maestra. Si se cogían 30 prisioneros, había que compartir la comida con ellos. Igual, no era igual que el mismo trato que un rebelde. Otra de las cosas que siempre me motivó de él fue el rechazo a la blandinguería, al derrotismo, al alarmismo. Eso en él inflexible. Él era muy optimista. Es el general de brigada retirado Enrique Acevedo, quien combatió en la Sierra Maestra bajo las órdenes del Che Guevara y luego de Fidel. En la guerrilla, el valor personal se reconocía y el colectivo mucho más. Cuando Fidel hacía un reconocimiento a un pelotón, todo el mundo se sentía orgulloso y eso él siempre lo maniobró muy bien. Cada vez que una unidad se destacó, iba y la felicitaba personalmente. El pensamiento militar del comandante en jefe Fidel Castro ha presidido el desarrollo de la doctrina militar de la Revolución Cubana durante la lucha de nuestro pueblo contra las agresiones imperialistas en el transcurso de 6 décadas, en el cumplimiento de las visiones internacionalistas para ayudar a otros pueblos y en la concepción de guerra de todo el pueblo. Pero esos fundamentos comenzaron a fraguarse desde antes del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Continuaron madurando en el llamado Presidio Modelo de Isla de Pinos y posteriormente en el exilio en México, antes y después de los preparativos finales para la expedición del Granma, siempre bajo la guía de Fidel, con la impronta de su conducción y elaboración teórica materializada en el enfrentamiento durante la etapa insurreccional. Ante todo, el factor voluntariedad. Allí no existía sueldo, no existía pase, no existía día de descanso. Al incorporarse a la guerrilla se asumía una gran responsabilidad y había que cumplir desinteresadamente, así, crudamente. Si usted, el mayor vergüenza que podía sentir un miembro del ejército rebelde era que lo expulsaran de la guerrilla. Y sobre todo, ese pensamiento estratega, ese pensamiento, yo diría que hasta arte militar de Fidel, estuvo presente en la concepción de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Esa experiencia, la onda de David, no se puede olvidar nunca. Y en la guerra de todo el pueblo que teníamos preparado, estaba el pensamiento de Fidel. Cada hombre un fusil, una mina, un arma con que actuar. Y eso era lo fundamental. La gloria y el mérito supremo pertenecen al pueblo cubano, protagonista verdadero de esta epopeya, que corresponderá a la historia, aquilatar en su más profunda y perdurable trascendencia. 1:38. Del acontecer cultural cubano. La editorial luminaria de la provincia de Santi Espíritu celebró sus 2 décadas de creada y sus más de 400 títulos publicados. En el marco de la conmemoración sesionó un panel por el 20º aniversario del sistema de ediciones territoriales en la sede del Comité Provincial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Con un espectáculo variado, el grupo humorístico Etcétera celebra desde hoy hasta el próximo sábado en Holguín sus 15 años de fundado. Este grupo desde su surgimiento defiende un humor apoyado en códigos teatrales, presentando una variedad de personajes con textos que van desde el absurdo hasta la sátira mordaz.
Los estudiantes santiagueros de Ciencias Médicas poseen en sus aulas a un singular y destacado pedagogo. Cada mañana llega a la Universidad de Ciencias Médicas en Santiago de Cuba el doctor Alberto Encorbaldo Cobian Mena, profesor de psicología y destacado educador en la formación de los nuevos profesionales de la salud. Cobian, como lo llaman cariñosamente sus discípulos, comparte la enseñanza de la psicología médica con sus inquietudes artísticas en el grupo musical Granma, dos profesiones desde donde ofrece a sus alumnos y los creadores la posición de principios que sustenta en favor de la revolución ante las acciones injerencistas del gobierno norteamericano y la respuesta al ataque en las redes sociales. Yo pienso que toda esta situación nos impone a nosotros, los revolucionarios, profundizar en el pensamiento y en los aprendizajes. A veces eludimos entrar en las redes sociales para no discutir y para no comprometernos. Yo estoy dejando un puesto de combate. Si yo eludo meterme en las redes sociales y contrarrestar las barbaridades que se dicen sobre mi país, yo estoy eludiendo combatir. Entonces, yo no puedo ser un receptor, yo tengo que ser un emisor de mi verdad. Y la revolución tiene muchas dificultades, pero la revolución está viva. Y cada vez que se abren las escuelas para que nuestros niños aprendan y se cultiven, es un alimento esencial para la vida, para la espiritualidad. No solamente de comida nutricional, en vitaminas, en proteínas vive el hombre. El hombre vive de la espiritualidad y se alimenta de esa espiritualidad que lo hace rico y que lo hace invencible en el campo de las ideas. Sobre la batalla ideológica que enfrentamos en medio del complejo momento que vive la nación cubana y del cual saldremos adelante victoriosos, el doctor Cobian expresaba. Y nosotros aún en la complejidad en que estamos viviendo, porque vivimos en un momento muy complejo por carencias, complejo por problemas de identidad, complejo en todos los órdenes, tenemos que seguir siendo creadores y creativos para no perder jamás la batalla ideológica. Fidel hablaba de batallas de ideas. La batalla de ideas es una batalla ideológica porque las ideas propician la ideología y la ideología se nutren de las ideas. Y es una batalla que no podemos perder jamás. Y la patria nos llama, la patria es símbolo. Los santiagueros tenemos muchas cosas por las que enorgullecernos como santiagueros desde el punto de vista de la historia patria. Tenemos un Maceo, tenemos un Quintín Bandera, tenemos un Guillermo Moncada, tenemos un Fran País, un Otto Parellada, un Antonio Alemán. Y esos son símbolos que hay que defender, cueste lo que nos cueste. Este es el patriótico magisterio del doctor Alberto Encorbaldo Cobian Mena, un educador, psicólogo y músico que le ha entregado su vida y saberes a la formación de los médicos santiagueros, sin abandonar sus creaciones artísticas en favor del patrimonio melódico cubano. Yo soy Sergio Martínez Martínez, junto a Jorge Mora en la Radio Cubana. Los camagüeyanos rinden tributo al mayor general Ignacio Agramonte al conmemorarse el aniversario 179 de su natalicio. En ocasión del aniversario 179 del natalicio de Ignacio Agramonte, hoy los camagüeyanos rinden tributo a su mayor en el parque que lleva su nombre en el sitio fundacional del último asentamiento de la ciudad patrimonial. El presidente de la filial provincial de la Unión de Historiadores de Cuba en Camagüey, Ricardo Muñoz, al exaltar los valores y cualidades del mayor general Ignacio Agramonte, ratificó el compromiso del pueblo. Las condiciones históricas determinaron que el pueblo y la nación cubana surgiera en revolución, que en revolución haya llegado a nuestros días y en revolución juramos hoy continuar hasta la eternidad, porque no puede haber Cuba libre si no hay revolución. Frente a los que imaginan a Cuba como un traspatio, retomamos las palabras de Agramonte, que nuestro grito sea siempre independencia o muerte y que cualquier otro sea mirado en adelante como un lema de traición. ¡Viva Cuba libre! En homenaje al jurista Ignacio Agramonte, el 23 de diciembre, hace 47 años, se constituyen la Fiscalía General de la República y los Tribunales Populares. La fiscal jefa de Camagüey, Delsis Martínez, y la presidenta del Tribunal Provincial, Gretel Aguilera, ratifican el compromiso ético y de principios con la legalidad socialista y la revolución. Con el colectivo de trabajadores que nos ha acompañado, los que ya llevan muchos años en la institución y los jóvenes que anualmente recibimos y se incorporan a nuestros órganos, estaremos prestos para continuar avanzando y continuar garantizando esas conquistas de la revolución. También tenemos el compromiso de seguir fortaleciendo desde nuestra preparación individual en el apego a las funciones que desarrollamos y cumpliendo el código de ética que tenemos establecido. Rinden tributo
tributo hoy los camagüeyanos al mayor general Ignacio Agramonte en ocasión del aniversario 179 de su natalicio y los 47 años de la creación de la Fiscalía General de la República y los Tribunales Populares. Miosoti Fabelo Pinares, Noticiero Nacional de Radio. Están en sintonía con el Noticiero Nacional de Radio. Transmitimos por AM, FM, onda corta en tiempo real en Internet y en vivo por nuestra página en Facebook. Las frecuencias cubanas al servicio de la información, al servicio de la verdad. 1:44. Un lote de 7 locomotoras fabricadas por la empresa rusa Sinara llegaron al puerto de La Habana como parte de un convenio establecido entre La Habana y Moscú en 2016, el cual concluirá el año próximo cuando arriben a nuestro país el resto de las 75 máquinas convenidas. El ministro cubano de Transporte, Eduardo Rodríguez, comentó que la llegada de estas locomotoras coloca al ferrocarril en una mejor posición para enfrentar los retos del transporte y resaltó la comunicación entre la compañía rusa Sinara Transport Machines y la empresa Ferrocarriles de Cuba, como lo confirman otras 53 locomotoras que forman parte de este contrato y que ya se explotan en las principales tareas del ferrocarril. El titular cubano de transporte confirmó que la colaboración entre Cuba y Rusia continúa, aunque los efectos de la COVID-19 y de esta crisis derivada de la pandemia nos han obligado a extender los plazos y a reorganizar los proyectos, pero la voluntad y continuidad de estos proyectos se mantienen vigentes y continuaremos en 2021 trabajando en esa dirección. En el recibimiento también estuvieron presentes el embajador de Rusia en Cuba, Andrei Guskov, y el representante comercial en nuestro país, Alexander Bokatir, junto a otros funcionarios rusos y cubanos. En Ciego de Ávila comenzó la campaña azucarera. Por la unidad empresarial de base Refinería Ecuador del municipio avileño de Paraguá comenzó la zafra chica en esta provincia de Ciego de Ávila, contienda que este año está dedicada al 8º Congreso del Partido Comunista de Cuba. El colectivo de Central Refinería Ecuador se propone convertir toda su azúcar en refino. Así lo destacó para este noticiero Yurkiel Reyes Ríos, jefe de maquinaria de la industria. Bueno, el primer compromiso que tenemos el colectivo de dirección y todos los trabajadores de nuestro bebé es cumplir con el tema de la zafra chica en estos primeros días de zafra. Arrancar con eficiencia. Hasta ahora lo hemos estado haciendo bien, buscando los parámetros de eficiencia en el rendimiento, en el recobrado, en el tema del quimioperdido industrial, buscar por debajo de lo planificado. Tenemos una producción de 28.000 toneladas para la zafra entera de azúcar refino y 30.000 toneladas de azúcar crudo. Aunque la idea que tenemos es convertir todo el crudo en refino, nosotros somos un central de refinería. ¿Tienen garantizados todos los recursos para esta zafra chica? Tenemos todo el tema de recursos garantizados, todos los productos químicos de la refinería, todo el tema de acá de la parte de mantenimiento. En el transcurso de la reparación, nos fuimos preparando para garantizar el tema de la zafra chica, conjuntamente con la dirección de la empresa, los compañeros que nos suministran a sumar, de forma general, estamos trabajando en ese sentido. Hasta ahora no tenemos ninguna dificultad de los recursos para enfrentar la primera etapa de la zafra. ¿Compromiso de los trabajadores de Ecuador? Bueno, el compromiso está pactado de días antes de comenzar la zafra. Nosotros realizamos un evento político con todos los trabajadores, primero con el consejo de dirección, después con los jefes de área en cada área, después con los trabajadores ya en el fondo ahí, en el tema área a área, con los retos que tenemos con la nueva zafra. Tenemos una circunstancia que está presentando el país, la necesidad de nosotros producir el azúcar refino nuestro, que todo el consumo nacional, y hay un buen estado de ánimo de los trabajadores de forma general y con el compromiso de cumplir la zafra así como decía anteriormente. El ingenio de Ciro Redondo también ultima los detalles para arrancar sus equipos en las próximas horas, mientras que el central de 1 de enero se incorporará a la contienda a inicios del próximo año. Inició la contienda azucarera en Ciego de Ávila por el Central Refinería Ecuador. Luis Falcón Saavedra, Noticiero Nacional de Radio. El acontecer internacional, más informaciones. El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, denunció las nuevas sanciones de Estados Unidos contra el país y China como un intento de debilitar a los competidores en los mercados extranjeros para implementar métodos de competencia desleal en flagrante violación de las normas de la Organización Mundial del Comercio. La actual disponibilidad de camas para cuidados intensivos en Costa Rica es insuficiente para atender el repunte de casos de COVID-19 y el personal de 5 gremios de la sanidad reclamó al ministro de Salud, Daniel Salas, más restricciones para contener los contagios.
Los israelíes acudirán a las urnas el próximo 23 de marzo para los cuartos comicios en menos de 2 años, después de que la coalición entre el partido del primer ministro Benjamin Netanyahu y el centrista de Benny Gantz no lograron un acuerdo sobre el presupuesto antes de la fecha límite, por lo que el Parlamento se disolvió automáticamente. Una 49 minutos. Lo que reservamos para antes del cierre. La celebración en La Habana del aniversario 47 del sistema de tribunales populares. La información, sí, antes del cierre. Deportivas, Luis Reyes. El intercambio nacional de fútbol cerró su periplo por todas las provincias del país con el encuentro en la capital cubana celebrado en la Escuela Superior de Formación de Atletas de Alto Rendimiento Cerro Pelado. En la reunión asistieron Ariel Sainz, vicepresidente del INDER, Oliet Rodríguez, comisionado nacional de este deporte, y Luis Hernández, presidente de la Asociación de Fútbol de Cuba. Al igual que en otros territorios, fueron abordados una variedad de asuntos de interés para el desarrollo del más universal de los deportes en la isla. Uno de los participantes abogó por torneos provinciales y nacionales más largos, sobre todo en las categorías escolares y juveniles, con el fin de compensar largos periodos de entrenamiento con las competencias. La situación de los árbitros fue tocada una vez más en lo concerniente a su superación y condiciones de trabajo, entre esas la disponibilidad de viáticos y un mejor salario. Según reporta el sitio Digital Hit, algunos profesores de la EIDE Mártires de Barbados expresaron sus preocupaciones sobre el actual sistema de categorías y en referencia a lo tarde que están llegando los atletas al alto rendimiento en un mundo donde la formación comienza en la niñez. La situación de las instalaciones para la Liga Élite también salió a relucir, pues varias provincias no poseen canchas adecuadas y hasta se observa desinterés por resolver paulatinamente la situación. Deportivas, Duliel Reyes, Noticiero Nacional de Radio. Instituciones en China resaltaron hoy el aporte del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos ICAP al desarrollo de las relaciones entre los países luego de transmitirles saludos por el aniversario 60 de su fundación. Durante una velada, la Asociación de Amistad del Pueblo Chino con el extranjero indicó que la organización cubana trabajó por ganar la solidaridad y el apoyo de la comunidad internacional, difundir la realidad de nuestro país, defender sus intereses nacionales y promover la cooperación. En una carta de felicitación referenció los estrechos contactos y colaboraciones entre ambas organizaciones y el apoyo en el enfrentamiento a la pandemia de COVID-19. En Las Tunas fueron reconocidos destacados juristas. Este 23 de diciembre, los tribunales populares de Cuba arriban a su aniversario 47 de creados. Por ello, desde esta institución en Las Tunas se reconocieron a los trabajadores más destacados durante el periodo y aquellos con 20 años dedicados al sector, en acto desarrollado en el Memorial Mártires de Barbados de este oriental territorio. Nosotros los jueces cubanos, jueces revolucionarios, impartimos la justicia con apego a la ley, pero no nos podemos convertir, como dijo Martí, siervos de ella, sino que también tenemos que llevar implícito en la labor de impartir justicia el sentido de lo justo, lo necesario, lo racional, lo humano. Se impone una superación constante, una exigencia, puesto los conflictos que se le someten a uno a resolver, detrás de ello hay una persona que está en espera de una decisión de un tribunal donde en definitiva no ha sido posible la solución del conflicto entre las personas mediante el diálogo constructivo, reflexivo, y esta persona ya en último ratio, en última instancia, acude al tribunal como vía para solucionar esa litis donde se ha planteado. La actualización de los procesos detenidos en los tribunales a causa de la pandemia es uno de los retos más importantes que tienen actualmente estos órganos de justicia. Al menos 1.000 casos debieron ser pausados, los mismos que actualmente se resuelven con la mayor prontitud posible, comentó Daniel Cisneros Gil, presidente del Tribunal Provincial Popular de Las Tunas. Como consecuencia de la pandemia, en el mes de abril, la actividad judicial en el país, por una disposición, la instrucción 248 del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo se paralizó. Únicamente continuaron aquellos asuntos de que tenían impacto desde el punto de vista de la sociedad y los que devenían precisamente de los incumplimientos de las normas que el país había adoptado como resultado para la detención de la pandemia. Eso, por supuesto, nos puso en una situación compleja porque el 18 de junio, cuando se puso en curso nuevamente la actividad judicial, llegamos a tener en la provincia más de 1.000 procesos tanto en la materia penal como en la materia no penal. Los profesionales que laboran en los tribunales no cesan de estudiar y la disciplina debe ser constante en el cumplimiento de sus funciones.
La rapidez y calidad de la atención al pueblo es una línea rectora del accionar de estos órganos de justicia en Cuba. Leidiana Leva Romero para el Sistema Informativo de la Radio Cubana. En La Habana se celebró el aniversario 47 del sistema de tribunales populares. Con la premisa de que la ley primera de la República sea el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre, el sistema de tribunales populares del país celebra 47 años de creado. En el acto central por la fecha, el Secretariado Nacional de la Central de Trabajadores de Cuba hizo entrega de la bandera de proeza laboral a los trabajadores de los órganos de justicia del país. Durante unas palabras, Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular, agradeció a nombre de sus compañeros dicho reconocimiento. Es ineludible pronunciar unas primeras palabras de agradecimiento por este emotivo y profundo reconocimiento del que hemos sido objeto. También es inevitable que expresemos cierta sensación de humildad, porque mirando al entorno de lo que es nuestra patria, nuestra nación, nuestro pueblo, observamos en otras actividades de mucha relevancia para la ciudadanía tantas actitudes heroicas, tantas verdaderas proezas laborales, que junto con esa sensación, con esa emoción por el reconocimiento, pues sentimos también hasta qué punto seremos merecedores de tan alto reconocimiento de nuestro movimiento obrero. A pesar de la situación provocada por la pandemia de la COVID-19, los órganos judiciales de la isla no detuvieron su labor, en la cual predominó el tratamiento y solución de los asuntos relacionados con las conductas violatorias de las medidas sanitarias, así como el enfrentamiento a las actividades lucrativas ilícitas. Cada día un número importante de jueces y juezas, jóvenes, veteranos, secretarios judiciales, trabajadores de apoyo de los órganos jurisdiccionales de todo el país, ocupándose también en la cotidianidad de las cuestiones que frecuentemente y de manera normal ocupan a los cubanos. Luego acuden a nuestras sedes a dar su mejor y mayor esfuerzo para que la justicia judicial en Cuba esté a la altura de lo que nos enseñaron nuestros próceres y de lo que con todo derecho espera de nosotros nuestro pueblo. Con la presencia de representantes de la Organización de Bufetes Colectivos y la Unión de Juristas de Cuba, en el acto la UJC reconoció al Tribunal Supremo Popular y a la juventud que labora en dicha institución con la condición Jóvenes por la Vida. Desarrollado en el Tribunal Supremo Popular, el acto también acogió la entrega de la distinción Enrique Jardávalos a trabajadores con 20 o más años de experiencia en el sector de la administración pública. Celebra 47 años de creado el sistema de tribunales populares en la isla. Mirta Guerra para el Sistema de la Radio Cubana. Fueron titulares en esta emisión. El reconocimiento por las máximas autoridades del país a los héroes y heroínas del trabajo. La evaluación por Miguel Díaz-Canel de los logros de mayor impacto obtenidos por los 4 candidatos vacunales que ya se encuentran en fase de ensayo clínico. La celebración por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba de su aniversario 61 de creación. La confirmación por el Reino Unido del caos en el país por la nueva cepa sudafricana del coronavirus. El tributo en Camagüey al mayor general Ignacio Agramonte por el aniversario 179 de su natalicio. Y la ratificación por los jóvenes azucareros hoy de sus compromisos con la Revolución Cubana. Trabajamos en esta emisión Luis Lino Hernández, Omar Suárez y Luis Jesús González en la redacción, Francisco Estanos y André Chan en la asistencia. Voces informativas Dunia Silva y Marlon, conductor Jorge Luis Ríos. Realización de sonidos y dirección general Joan Luis García. La verdad se dice así. Noticiero Nacional de Radio. Buenas tardes.